Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión vamos a ver todo lo referente a lo que sería el panel de histograma en Photoshop. En este tutorial que os muestro aquí veíamos cómo distinguir una clave alta, una clave baja o una clave media por medio del histograma. Bien, pues aquí veremos eso y mucho más. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. En el tutorial de clave alta al que hacía referencia al principio del vídeo, que por cierto os lo dejo aquí en las tarjetas por si queréis verlo, veíamos esta imagen con la que podíamos ver los diferentes histogramas en función de tener una imagen en clave alta, en clave media o en clave baja. Y nos lo decía el valor de la mediana, que si era inferior a 90 se consideraba clave baja o imagen subexpuesta. Con una mediana entre 90 y 160 se consideraba una fotografía bien expuesta, y con una mediana superior a 160 se considera una fotografía o se considera una fotografía sobreexpuesta. Pues hoy lo que vamos a hacer es centrarnos en ver en qué consiste el panel histograma, una descripción general de él y cómo podemos usarlo para ver cómo proceder a la hora de hacer los ajustes en nuestras fotografías. Si me vengo aquí tengo una fotografía en clave baja, que de hecho es del tutorial que hice para clave baja, que también os dejo aquí en las tarjetas, y podemos ver que el histograma tiene la curva totalmente a la izquierda. Esta otra es una clave media, tiene una exposición correcta en toda la fotografía y vemos que el histograma nos muestra una curva, digamos, ideal. Lógicamente sería una curva ideal siempre y cuando lo que busquemos sea una correcta exposición en la fotografía. Podemos buscar la clave baja que hemos visto o una clave alta. Aquí tendríamos la clave alta y vemos cómo la curva se nos va totalmente a la derecha porque se nos está exponiendo sobre todo en las zonas de claros. Bien, ¿qué es lo que nos muestra el histograma? El histograma lo tenemos aquí, pero antes de empezar a explicarlo, vamos a ver lo que sería el panel de histograma. El panel de histograma, por defecto, nos aparece una vista compacta, donde no tenemos posibilidad de hacer prácticamente nada en el panel. Mi consejo, venimos a la esquina superior derecha, donde tenemos el menú del panel, y le vamos a decir vista expandida. En la vista expandida ya tenemos más opciones, entre ellas tenemos la opción de ver el canal RGB o ver canal rojo, canal verde, canal azul, o incluso si tuviésemos más canales podríamos verlos, ver los niveles de luminosidad que tenemos en nuestra fotografía o ver los colores de todos los canales. Normalmente en las últimas versiones, cuando abrimos el histograma, nos aparece con los colores por defecto. Yo lo tengo normalmente en RGB porque me gusta más ver una curva única. Seguimos. Podemos ver el histograma de toda la imagen o de la capa que tengamos seleccionada. En este caso yo tengo seleccionada una capa que tengo oculta, que si muestro, la vemos aquí. ¿Qué es lo que tenemos en esta capa? Pues esta es una de las funciones del histograma. Tenemos 5 tonos de gris, o lo que es lo mismo, blanco, negro y tonos de gris intermedios. El histograma nos va a mostrar lo que sería dentro de un rango de 0, siendo 0 el negro, a 255, siendo 255 el blanco o las iluminaciones, negro o sombra, blanco, iluminaciones, y el centro, los tonos medios, los diferentes niveles de intensidad que vamos a tener en todos los píxeles que componen nuestra fotografía. Por eso aquí estamos viendo 5 líneas que son las equivalentes a cada nivel de intensidad dentro de la imagen que tenemos aquí. Pero podemos apurar todavía más. Si ahora mismo yo cojo la herramienta marco de selección, por ejemplo, o cualquier herramienta de selección, me da igual,
que la tenemos aquí o pulsando M, y selecciono únicamente lo que sería una de las barras. Como veis, en el histograma nos está mostrando únicamente la información de lo que hemos seleccionado. Esto es bastante útil a la hora de trabajar con una fotografía, por ejemplo. Vamos a venir a esta fotografía y vamos a hacer una selección de lo que sería esta zona de aquí. La zona esta que vemos aquí, y vemos qué parte del histograma, qué parte de los píxeles son los que ocupa esa zona, qué tonos son con los que está trabajando, y a su vez estamos viendo los niveles de intensidad o de luminosidad que hay en esa zona, que como veis, esta sería la curva que nos muestra, y podemos ir seleccionando después dentro del histograma, pero esto lo vamos a ver después con las estadísticas del histograma. Bien, a lo que iba. Pulso D para deseleccionar o me vengo a selección, deseleccionar. Vuelvo a ocultar esta capa porque no es el caso de momento. Y decíamos que podíamos ver toda la imagen, capa seleccionada y compuestos de ajuste. En este caso no hay capas de ajuste por aquí, no hay ningún retoque que esté afectando, con lo cual esta opción nos aparece oculta. Seguimos. Vemos que nos aparecen aquí dos flechitas circulares. Esto es para refrescar el caché del histograma. A su vez vemos que tenemos aquí un icono como de advertencia que nos está diciendo que tenemos datos almacenados en el caché del histograma y que podemos actualizarlos. Los podemos actualizar bien doble clic sobre el histograma, haciendo clic en ese iconito de advertencia o pulsando sobre las dos flechitas que ahora mismo ya están ocultas, puesto que ya he actualizado el caché. Vamos a seguir viendo las opciones que tiene el panel. Venimos aquí, para mí la más interesante, he dicho que era vista extendida, pero además marcando mostrar estadísticas. ¿Por qué? Porque todos estos valores de aquí nos van a dar mucha información de lo que tenemos en la fotografía. Pero esto lo vamos a ver después. A su vez, tenemos la posibilidad de visualizar todos los canales. Al marcar aquí arriba a la derecha vista de todos los canales, automáticamente nos aparecen todos los canales. Tenemos arriba el RGB, a su vez tenemos canal rojo, verde, azul, que si en lugar de estar trabajando con una imagen RGB y estuviéramos con una imagen CMYK, nos aparecería un canal más abajo. No nos va a mostrar nunca los canales que podamos tener en la paleta de canales, aparte de los canales de la fotografía. Me explico. RGB son 3 canales más el RGB, 4, que son los que estamos viendo en el histograma. Si además tuviéramos un alfa, el alfa no nos lo mostraría al decir mostrar todos los canales. Pero además tenemos la posibilidad de decir que nos muestre los canales con su color. Que esto, lógicamente, queda muy bonito. Yo, la verdad, me gusta trabajar siempre sin que se vean los colores porque me resulta más cómodo, pero bueno, habrá quien prefiera ver sus canales con el color correspondiente. Veíamos esta imagen, como veis, nos muestra en cada canal lo que tenemos dentro de cada canal, la información que tenemos dentro de cada tono de color de las barras que tengo aquí creadas. Al igual que si lo vemos aquí, nos muestra una raya a la izquierda y una raya a la derecha. La raya de la izquierda, si la seleccionamos, vemos que en las estadísticas nos dice que es nivel 1, porque es toda la parte de la izquierda de la imagen, que sería el negro, está ocupando todo este nivel en lo que sería este rango. Vemos que toda la parte central está desocupada porque no tenemos tonos entre el negro y el blanco. Bien. Vamos a seguir viendo lo que serían las estadísticas. Bien, para ver las estadísticas he ocultado todos los canales del histograma y he dejado solamente el canal RGB. Podemos dejar el RGB o podemos ver los colores, la luminosidad, como ya he venido diciendo. Pero bueno, vamos a trabajar con el RGB, que es el compuesto de todos los canales, para que vayamos viendo. Las estadísticas, para leer las estadísticas, podemos verlas de dos formas. Bien, haciendo un clic sobre el histograma en la parte que queramos de
de la curva del histograma y nos va a dar las estadísticas que tenemos justo donde estamos haciendo clic con el puntero, o bien podemos arrastrar y nos va a dar las estadísticas de la zona que he ocupado al arrastrar con el puntero. Algo que he comentado antes al principio. O, como he dicho, haciendo una selección en la imagen y nos va a ofrecer las estadísticas de esa zona de la imagen. Si, por ejemplo, selecciono lo que es esta zona de aquí, pues vemos que se nos va todavía más a la derecha el histograma. Pero bueno, no vamos a repetirnos. El primer valor que nos vamos a encontrar es el valor promedio, que en este caso nos da un valor de 222,61. El promedio nos está dando el valor de intensidad medio que tenemos en la totalidad de píxeles de la imagen. ¿Cuál sería la intensidad? Pues si yo hago clic sobre uno de los niveles. ¿Por qué le llamo nivel? Tenemos un rango, he dicho antes, de 0 a 255. Bien, si yo hago clic sobre una zona del histograma, vemos que tenemos nivel 33. El nivel lo podemos ver en esta zona de aquí arriba a la derecha, que pone nivel, pues ahí vemos el nivel, 41, y el promedio nos dice que tenemos 222,36. Es un valor de intensidad medio, pero en este caso es de toda la curva del histograma. El siguiente valor sería desviación estándar. Nos representa la variación entre lo que serían los picos a lo largo de la curva. Pero bueno, es un valor que yo personalmente no he usado prácticamente nunca. La mediana es muy parecido al promedio, es la que he dicho antes, que nos indicaba cuando se trataba de una clave baja, una clave media o una clave alta. La mediana lo que nos muestra es el rango medio que tenemos en toda la curva. Por eso digo que es muy parecido a la media de valores de intensidad que nos mostraba el promedio. Pero bueno, es interesante como poco el conocerlo. Píxeles, que es el siguiente valor, lo que nos muestra es la cantidad de píxeles que tenemos en nuestra fotografía o imagen. Nivel, que es el siguiente valor, ya he dicho que nos marca la zona en la que hayamos hecho clic sobre la curva del histograma. Si hago clic aquí me dice 218. Si lo hago en esta zona de aquí me dice 30. Vale. Cantidad. Cantidad es la cantidad de píxeles que tenemos justo en la zona donde hemos hecho clic. En este caso he hecho clic en el nivel 229 y ahí tengo una cantidad de píxeles de 104.214. Ya sé que muchos diréis, ¿y yo para qué quiero saber esto? Bueno, pero no dejan de ser estadísticas y las estadísticas ya sabemos que muchas veces dan una cantidad de valores que en un principio pueden parecer poco interesantes, pero que a la larga a lo mejor encontramos que sí nos sirven de algo. Lo siguiente que tenemos es el percentil. Si en cantidad veíamos la cantidad de píxeles que teníamos debajo de donde hemos hecho clic con el puntero o de la zona seleccionada con el puntero, lo que va a hacer es que nos va a dar un porcentaje de la cantidad de píxeles que tenemos debajo del puntero donde hemos hecho clic o de la zona que hemos seleccionado dentro del histograma respecto a la cantidad total de píxeles que ocupan nuestra fotografía. Y por último tendríamos el nivel de caché. El nivel de caché nos viene a decir el nivel de caché de memoria que está ocupando el caché del histograma en función de lo que estemos haciendo. Cuanto mayor es ese nivel de caché, más rápido es el refresco de nuestro histograma. Cuanto mayor, quiero decir, cuando es mayor de 1. Dicho esto, vamos a ver cómo trabajar con el histograma para corregir nuestras fotografías. Bueno, pues ¿cómo utilizaríamos el histograma para trabajar con nuestras fotografías? En este caso el histograma nos está diciendo que la imagen está sobreexpuesta. ¿Por qué? Porque tenemos toda la curva a la derecha. Lógicamente la fotografía en cuestión la hice en su momento para representar una clave alta, pero vamos a imaginar que hubiésemos disparado así la fotografía y vamos a ver hasta qué punto nos permite corregir. También es cierto que si nos vamos al nivel 255, vemos que tenemos
una cantidad de 106.833 píxeles, que es blanco puro. Aquí estamos viendo una de las utilidades de este valor de las estadísticas, que antes decía que, bueno, pues ¿para qué puede servir? Pues puede servir para esto. ¿Por qué? Porque es una cantidad bastante alta de píxeles en los que no vamos a poder recuperar nada de información. Esto nos va a ayudar a valorar si merece la pena o no merece la pena ajustar nuestra fotografía e intentar recuperarla. Pero bueno, vamos a ver cómo trabajaríamos. El histograma, aparte de tenerlo en el panel histograma, podemos disponer de él tanto en el ajuste de curvas como en el ajuste de niveles. Vamos a hacer un ajuste de niveles para que veamos cómo actúa el histograma. Venimos a imagen, ajuste, niveles o pulsando control L. Una vez estoy en mi ajuste de niveles, vemos que tengo una curva idéntica a la del histograma. ¿Qué nos está diciendo el histograma? Que tenemos un exceso de zonas sobreexpuestas. Bien, pues lo que vamos a hacer es coger el regulador de negros, que es el que tenemos arriba a la izquierda, y lo vamos a ir llevando hacia la derecha. Según lo vamos llevando hacia la derecha, vemos cómo el histograma se nos va actualizando. No sé si se llega a ver, queda como sombreado por detrás lo que sería la curva original. Pero la curva que nos interesa es la que nos va quedando en blanco, que es la que nos está diciendo lo que estamos consiguiendo en el ajuste de niveles. En el ajuste de niveles, sin embargo, el histograma no se modifica. Lo vamos a ver siempre como está originalmente antes de hacer el ajuste para que podamos trabajar sobre él. Voy a cerrar también un poco los tonos medios. Por ejemplo, hasta por aquí. Y vemos cómo vamos recuperando información en toda esta zona de aquí, que antes la teníamos totalmente nula. Si yo ahora mismo desmarco, vemos cómo la fotografía está mucho más sobreexpuesta que cuando hago esto. Pero claro, es lo que decía antes, había muchos píxeles blancos y difíciles de recuperar. Cancelo. Vamos a ver una fotografía con una exposición correcta para que veamos cómo actuaría aquí este ajuste de niveles. Tenemos esta curva, vemos en la curva que tenemos zonas bastante negras, lo que sería desde aquí hasta aquí, desde el nivel 3 hasta el nivel 1, tenemos una cantidad de 2.281 píxeles que probablemente no recuperemos información ninguna. Sin embargo, vale, se ha actualizado la curva, vale, que la tenía sin actualizar el caché, he hecho doble clic, se ha actualizado y ahora vemos la curva real que tenemos en la fotografía. Vale, pues vemos lo que decía, desde el nivel 3 hacia la izquierda tenemos 33.194 píxeles en el valor cantidad, que es negro puro o prácticamente negro. De ahí no vamos a recuperar detalle ninguno, pero por ejemplo en esta zona de aquí podríamos llegar a recuperar algo de detalle en todas esas zonas, aunque no sea necesario porque, como digo, la fotografía está bien expuesta. Ahora, en lugar del ajuste de niveles, vamos a hacer un ajuste de curvas. Vamos a imagen, ajustes, curvas. Me traigo la ventana aquí y, como vemos, tenemos también, vamos a actualizar la curva, tenemos la misma curva que tenemos en el histograma para poder trabajar mejor. ¿Qué es lo que queremos hacer? Podemos intentar levantar un poco los negros, que es el punto de la izquierda, hacia arriba para ir dando la información. Como vemos en la fotografía, hemos conseguido recuperar bastante luz, pero tenemos zonas como son los negros, que es lo que decía antes, que no las vamos a recuperar, y eso es algo que ya nos estaba diciendo el histograma. Con lo cual, en lugar de mover el punto de la izquierda o lo que es lo mismo los negros, vamos a mover un poquito más a la derecha, puesto que ahí sí tenemos información y podemos levantar algo de información. Equilibramos la curva bajando desde aquí, incluso si queremos podríamos añadir otro punto y llevarlo hasta aquí, y lo que estamos es recuperando información en todo lo que sería esta zona aproximadamente, que sería pues desde el nivel 19 hasta el nivel 50 más o menos.
Si ahora acercamos, vemos que las zonas negras siguen estando negras porque no hemos podido recuperar información ninguna, pero en todo lo que sería esta zona de por aquí sí hemos recuperado algo de detalle. Vuelvo a repetir que en esta fotografía no es el caso porque creo que las sombras que tiene son adecuadas, pero lo que quiero es que veáis cómo trabajar con tanto ajuste de niveles como curvas utilizando el histograma. Cancelo y vamos a ver una diferencia, vuelvo a actualizar la curva, una diferencia entre hacer el ajuste de niveles desde el menú o el de curvas, me da igual. Venimos aquí abajo, capa de ajuste, curvas, y en el ajuste de curvas tenemos la posibilidad de ocultar la curva y únicamente estar viendo el histograma. ¿Cómo lo haríamos? Venimos aquí arriba, opciones de visualización de curvas, y aquí desmarcamos histograma. Y nos quedaría una curva totalmente limpia y únicamente estaríamos viendo cómo se modifica el histograma arriba. Vamos a dar OK. Si yo ahora mismo bajase los tonos medios, vemos cómo en el histograma toda esta zona ha bajado su nivel de intensidad. Vamos a restaurar o vamos a suponer que cojo el punto de blancos y lo bajo hacia abajo. Vemos cómo toda la curva del histograma se nos ha ido hacia la izquierda. ¿Con esto qué quiero decir? Pues quiero decir que en una fotografía donde tengamos la información completa, podemos, por ejemplo aquí vemos que tenemos menos información. Esta zona se puede corresponder aproximadamente aquí, podemos subirla un poquito. Para compensar vamos a añadir aquí un punto, aquí otro punto, vamos a bajar, los dejamos, vamos a dejar la curva lo mejor posible y el punto que he añadido, al subirlo hacia arriba, ¿qué hemos hecho? Que aquí hemos subido la información pero incluso en exceso, con lo cual se podría bajar incluso un poquito más y vamos consiguiendo que la curva quede perfectamente en forma de campana, que es, digamos, la curva ideal. Y vamos consiguiendo un mejor resultado en nuestra fotografía. Como veis, el cambio, si activo o desactivo el ojo, es apenas perceptible. Pero ¿qué hemos ganado? Hemos ganado un poquito de iluminación en la fotografía sin perjudicar las zonas más claras y sin sobreexponerlas. Y esto sería todo. Espero que gracias a este tutorial hayáis conocido un poquito mejor el histograma y os pueda servir en un futuro. Espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado, me dejéis vuestro like, compartáis, dejéis vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Pues sí.